Hay pecados que todos son pecados y todos los pecados son malos. Pero hay pecados de muerte. No así hay pecados de vida. No queremos decir que hay pecados que producen vida. Todo pecado produce muerte. Pero hay unos pecados que producen más muerte que otros. Todos los pecados son malos, pero tenemos que ver cuáles son los pecados que producen muerte. Entre muchos, pues hemos escogido 4. Pero para eso vamos a abrir las Escrituras. En la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 10, vamos a leer los versos, hermanos, 1 al 5. Gloria a Dios. Estaba meditando sobre el tema que se dio el miércoles, hubo una pregunta que dijo: ¿por qué no se dan esos temas en la iglesia? Quiero decirle que los temas de ese tipo de temas es para la gente, hermano, que no está preparándose para la venida de Cristo. Los temas que se dan en la iglesia, más que todo, son para la gente que está preparándose para irse con el Señor. ¿Entendemos eso? Yo no me puedo preparar para la gran tribulación, tengo que prepararme para irme con el Señor. Amén. Mi información que va a edificar mi vida y va a alimentar mi espíritu es la que me va a ayudar para irme con el Señor, no para quedarme en la gran tribulación. Todos sabemos que existe la gran tribulación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos temas son para gente, hermano, que no quiere buscar del Señor. Y aquí estamos los que queremos buscar del Señor, ¿sí o no? Amén. Así que valga la aclaración, los temas que se predican en la iglesia son para prepararse para irse con el Señor, despojando. Sabemos, hermano, lo que va a acontecer en la gran tribulación, y a medida nosotros vamos conociendo la forma, cómo irnos, cómo prepararnos para irnos con el Señor, pues lógicamente vamos conociendo lo que va a estar sucediendo en la tierra. Así que no necesitamos que nos digan, sino a través de las Escrituras nos damos cuenta, hermano, qué es lo que va a suceder en la tierra. La Escritura nos arroja todo tipo de información. Solamente es que estudiar las Escrituras y ahí encontraremos toda la información. Las Escrituras son si tal vez la podemos tomar de esa manera, o tal vez hablar de esa manera, no tomarla de esa manera, sino hablar de esa manera. La Escritura es la enciclopedia de Dios, donde abarca toda información que se necesita para conocer de Dios, y para conocer los tiempos, y para conocer las edades, y para conocer todo lo que encierra mundo y encierra creación de Dios. Así que si usted quiere conocer y profundizar un poco más sobre el conocimiento de la palabra del Señor, o conocer al Señor, pues ahí está la Escritura, la gran enciclopedia de Dios. Yo así le llamo hoy la Biblia, la gran enciclopedia de Dios, que alimenta no el intelecto, sino que alimenta nuestro espíritu. Amén. El que se mete en la palabra de Dios se alimenta su espíritu, y al alimentar su espíritu, pues lógicamente vivirá, porque la palabra de Dios es viva, y todo aquel que se alimenta de ella vive para siempre. Gloria a Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 10: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron
postrados. ¿A dónde quedaron postrados? En el desierto. Mire, encontramos dos grupos ahí: de los que se agrada a Dios y de los que no se agrada a Dios, de los que no pecan y de los que pecan, de los que creen, de los que no creen, de los que persisten y de los que no persisten. Y por ahí, si comenzamos a profundizarlos, vamos, y siempre hay dos grupos. Pero una de las cosas es, según el verso 5, de los demás de ellos no se agradó Dios. Qué tremendo eso, ¿entiende? El propósito de cada uno de nosotros, siendo conocedores del llamamiento divino, es agradar a aquel que nos ha llamado. En el versículo 5 o en el versículo 7, nosotros comenzamos a ver los pecados que destruyeron a estos hombres. El pecado es muy peligroso. El pecado hay que andarle muy de cerca y también de lejos. De cerca para detectarlo a tiempo, y de largo para no ni siquiera saludar. ¿Entendemos eso? De cerca para detectarlo a tiempo, y de largo para no contaminarse con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es algo, hermano, que destruye. El pecado es el veneno del creyente. El creyente no puede vivir en el pecado, porque el pecado es veneno para el creyente. Ahora, por esa razón debemos de cuidar que el pecado no se acerque a nosotros. Usted ha visto las pastas que venden, que traen un ratón ahí. ¿Ha visto unas pastecitas que traen un ratón? Y que dice: mata rata. Dice: no viva rata, ¿verdad? La rata está viva. Pero cuando se acerca y le ponen ese veneno, le ponen esa pastecita, y ella se la come, es segura muerte la que hay. Ahora, si las ratas pudieran leer y miraran eso, creo que no se la comerían. El gran problema es que el hombre no es rata y sabe leer y se la come. ¿Estamos entendiendo eso? Si las ratas pudieran leer, no se comieran la matarrata, el veneno. Pero no saben leer. Lo lamentable es que el hombre sabe leer y se come el veneno para morirse, sabiendo que es veneno. Entonces, el pecado más grande es saber hacer lo bueno y no hacerlo. El pecado más grande es saber que está frente a un pecado y que no debe hacerlo y lo hace. Ese es el pecado más grande. No tanto el pecado de hacer las cosas, sino el pecado de hacer o de conocer lo que está haciendo. Sin embargo, nosotros encontramos en el versículo 7 uno de los primeros pecados que hacen destruir o que destruyeron, hermano, aquellos a los cuales Dios no se agradó. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros vamos caminando en este mismo caminar, valga la redundancia, y queremos llegar a la tierra prometida, queremos llegar, hermano, al lugar donde el Señor nos ha prometido llevarnos. Pero la manera de cómo llegar es agradando a Dios. Y una de las maneras de agradar a Dios es no pecando. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? La única manera, una de las maneras, y creo que la mejor manera de agradar a Dios es no pecar. El pecado
destruye al hombre y aleja al hombre de Dios. Por eso les dice el apóstol Pablo a los de Corinto, hablando, hermano, del privilegio que tuvo este pueblo de haber salido de la esclavitud, de haber pasado, hermano, bajo la nube, o estar bajo la nube de gloria, de haber pasado el mar en seco. Tuvo el privilegio, hermano, de tener a un hombre como Moisés como guiador, y tuvo el privilegio de ser alimentado espiritualmente, y tuvo el privilegio también, hermano, de haber bebido de las aguas que alimentaban su espíritu, y tuvo el privilegio de ver aquella roca que lo seguía. No me pregunte cómo era esa roca que lo seguía, pero la roca es Cristo Jesús hoy. Ahí andaba Cristo en medio de ellos. Eso nos indica que el Señor, hermano, no vino hace 2000 años. El Señor está visitando la tierra, hermano, desde que se fundó la tierra. Ellos tuvieron el privilegio de tomar del agua de vida, de tomar del agua de la roca, de tomar del agua que Cristo da. Ahora, a pesar de todo lo que ellos participaron y disfrutaron, algunos no quisieron agradar a Dios. Y ese es el gran lío. Que entre medio de la actualidad que hoy estamos viviendo, algunos no quieren agradar a Dios. No aquí, por supuesto. Espero que todos los que estemos aquí tenemos el deseo y la intención de agradar a Dios. Ahora, el motivo es, según el verso 5, pero a los más que ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hay unos versículos, hermano, ya vamos a entrar en detalle. Ojalá me alcance el tiempo, pero quiero respetar el tiempo. En el capítulo 3 del libro de Hebreos, verso 7, le habla de ellos, de los que no quisieron agradar a Dios. Ya vamos a entrar en detalle en esto. Hebreos, yo marqué ese versículo porque me gustó mucho. Hebreos capítulo 3, verso 17. Dice así. Yo no quiero correr porque esto no es de correr. Mire, desde el verso 16 dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? O sea que el pecado, hermano, hace caer al creyente en el desierto. Ahora, si entramos en detalle en esta noche, el verso 6 dice, vuelva otra vez a 1 Corintios capítulo 10. Ni seáis idólatras. Oh, la idolatría. Uno de los pecados, hermano, de destrucción. La idolatría. Mire, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Qué tremendo. Ahora, si desglosamos un poquito lo que es idolatría, algunos me van a decir, bueno, es postrarse delante de un santo hecho de madera y adorarle. Bueno, eso hemos conocido sobre la idolatría. Y en parte hay parte de ello, pero la idolatría es una adoración de la representación de una divinidad, sobre todo si es considerada falsa. Esa es la idolatría. Para los que están escribiendo, idolatría es adoración de la representación de una divinidad, sobre todo si es considerada falsa.
sobre todo si aquello a lo cual se está adorando tenemos conocimiento que es falso, entonces se convierte en idolatría. Por eso los creyentes, los hijos de Dios, adoramos, pero adoramos a un Dios o a nuestro Dios que está vivo. Porque si no estuviera vivo, entonces seríamos idólatras. ¿Por qué? Porque nuestro Señor no es falso, Él es verdadero. ¿Usted tiene a Cristo verdadero? ¿Sí? Bueno, entonces esta gente se mezcló, hermano, en la idolatría a través de adorar a deidades o a divinidades falsas, teniendo al Dios verdadero, teniendo al Dios que lo había alimentado en el desierto, teniendo al Dios que lo había sacado con brazo fuerte de Egipto, teniendo al Dios que había partido el mar, teniendo al Dios que lo estaba, hermano, alimentando de agua en el desierto. Se van conociendo a ese Dios, se van y van a adorar a una divinidad falsa. Entonces se convierten en idólatras. Ahora, ¿qué más podemos hablar de la idolatría? La idolatría es amor excesivo, oiga, por una persona o cosa. Cuando hay un amor excesivo por una persona, entonces esa persona se convierte en idólatra. Uno de los primeros, creo que el primer mandamiento que el Señor le da al pueblo de Israel es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El amor debe de estar, hermano, sobre una persona, pero no más que a Dios. Cuando amamos a una persona más que a Dios, entonces nosotros o el individuo se está metiendo en idolatría. ¿Estamos entendiendo eso? Se está metiendo en idolatría, porque a quien debemos de amar con todo nuestro corazón es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted ama al Señor con todo su corazón? ¿Con toda su mente? ¿Con todas sus fuerzas? ¿Ama al Señor más que a su mujer? ¿Ama al Señor más que a su abuela? ¿Ama al Señor más que a sus hijos? ¿Ama al Señor más que a su dinero? ¿Ama al Señor más que a su casa? ¿Ama al Señor más que a todas las cosas de la tierra? Entonces usted está amando verdaderamente al Señor. ¿Estamos entendiendo? Este pueblo fue llamado para amar al Señor más que todas las cosas, pero cambiaron, dividieron el amor, dividieron, hermano, la capacidad, el porcentaje de amor que Dios demandaba de ellos, lo dividieron en dos partes. No podemos amar a nadie más que a Dios, porque cuando dividimos el amor, entonces lo volvemos idólatras. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? A Dios sobre todas las cosas. No quiere decir que no vamos a amar a los hermanos, no quiere decir que no vamos a amar a la esposa, no quiere decir que no vamos a amar a nuestros hijos, pero sobre todas las cosas, sobre todas esas cosas, Dios es amor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, usted se va a examinar ahí. Hay una palabra que nos muestra, hermano, la inclinación a lo que es la idolatría. Y esta frase me gustó mucho porque se pronuncia, hermano, mitomanía. Y fíjese que mitomanía es una tendencia a desfigurar la realidad. Oiga, la mitomanía, los
estos que se apartaron, los demás de ellos, entraron en una mitomanía. Que se te dieron a la tendencia, dijimos, a desfigurar la realidad, engrandeciendo más a las personas, porque la mitomanía es una inclinación que hoy se está dando, hermano, en el tiempo actual se está dando, es una inclinación a la adoración por las personas famosas. ¿Cuánta gente adora a las personas famosas? ¿Entiende? ¿Cuánta gente, hermano, hoy está inclinándose a una persona por ser famosa? Entonces entran a una mitomanía. Y fíjense que la mitomanía le hace perseguir a las personas para pedir autógrafos. Usted ha visto cómo la gente se despelleja, se mata, se tira, y hermano, y para pedir autógrafos, y aquellos piden, hermano, eso se llama mitomanía. Mitomanía, dígalo conmigo, mitomanía. ¿Qué es mitomanía entonces? ¿Ah? ¿Qué es mitomanía? ¿Está en clase? Bueno, mitomanía es tendencia a desfigurar la realidad, engrandeciéndola. Adoración por las personas famosas. Ay, hermano, en el mundo sucede eso, y a veces en algunos creyentes, tal vez no aquí. Pero cuando viene un artista, hermano, pagan lo que sean con tal de estar viendo al artista. Eso se llama mitomanía. Sacrifican cualquier cosa para poder adquirir una entrada a ver a un famoso. Se llama mitomanía. Esa es idolatría. Es peligroso caer en ese estado de idolatría, y muchas veces, hermano, por desconocer hasta dónde alcanza una idolatría. Por eso es importante venir a los estudios. Pero es importante escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. Así que si alguien le pide, le está hermano, motivado a pedirle autógrafos a alguien, mejor guarde su tinta. ¿Entendemos eso? O desfigurar, o adorar, o desfigurar la realidad de algo. ¿Cuándo se desfigura la realidad de algo? Cuando el hombre comienza a desfigurar la verdadera realidad de Dios, poniendo a un hombre como Dios, no al Dios vivo. Eso es idolatría. Entonces, en el verso 7 nos habla de eso, que el hombre comenzó a destruirse por la idolatría. ¿Entiende? Bueno, si quiere información, está en Éxodo 32, 4 y 6. Ahí está, anótelo. El verso 8 habla, hermano, de la fornicación. Otro pecado que hace destruir al hombre, la fornicación. Verso 8. Dice el verso 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Entiende? 23,000. Esto es tremendo, hermano, porque la fornicación, el pueblo de Israel, lógicamente los que se apartaron, se comenzaron a relacionar con los de Edom, un pueblo pagano. Comenzaron a fornicar,
Y fornicación, ¿entiende? Fornicación, según Números 25, 1 y 2, habla de prostituirse. Oiga, de prostituirse. Queremos leer Números, que también es un buen 25, es un buen verso. 25, Números 25, 1 y 2. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Mire, entonces sacrificar algo, no a Dios, sino a otro que no es Dios, es fornicación. Es fornicación. Vaya anotando las citas para que usted vaya a estudiar a su casa. Invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ahí habla muy claramente eso. Y usted puede leer que empezaron a adorar al dios Baal, y ahí va la idolatría y todo eso. Ahí está todo eso. No puedo detenerme mucho en esto porque el tiempo se me ha ido, y usted pues me imagino que quiere salir a las 9. Ahora, la fornicación trae prostitución. Prostitución, hermano, de inclinaciones a adoraciones a dioses ajenos. No solamente la fornicación es una relación sexual, sino que también se cae, hermano, en el estado de sacrificar o de sacrificarse por algo que no es Dios, que lo lleva a otra dimensión, a otra manera de vivir. Por eso hay que tener mucho cuidado con quién andamos, porque el pueblo de Israel se mezcló con los hijos de Moab, y los hijos de Moab los absorbieron. El que anda, hermano, con un inconverso, lógicamente el inconverso, si es más fuerte, si tiene espíritu más fuerte, lo va a absorber a lo que hacen los inconversos, y eso se llama fornicación. Por eso es importante que aquel que quiere crecer en el Señor, aquel que quiere vivir una vida recta delante del Señor, se junte con gente que anda en el mismo camino, porque no pueden andar dos juntos que no estén de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Alguien que quiere agradar a Dios no puede andar con alguien que anda fumando, que anda diciendo malas palabras, que anda pensando mal, que anda visitando centros que no deben de visitar. No puede. ¿Por qué? Porque él quiere agradar a Dios. De repente aquel es moabita y él es israelita espiritual, y lo va a absorber. El moabita va a absorber al israelita, máximo si el israelita espiritual no busca de Dios. Es peligroso caer en ese pecado, el pecado, hermano, de fornicación. Ahora, fornicación es un estado, hermano, de despreciar. Oiga, la fornicación es un estado de despreciar la bendición de Dios. El que desprecia la bendición de Dios entra en el pecado de fornicación. Ay, hermano, yo creía que solamente era tener relaciones sexuales. No. Despreciar la bendición. Fíjese que la Biblia los habla en el libro de Génesis, capítulo 25. Del libro de Génesis los habla de un personaje que nosotros conocemos muy bien. Génesis capítulo 25. Dice el verso 27. Dice así, Génesis 25, 27, leamos hasta el 34. Dice, y salió el primero rubio, el 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des
a comer de este guiso rojo. Pues son frijoles, ¿verdad? Pues pues esas son las lentejas, frijoles. Pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado el nombre de Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. La primogenitura era una bendición especial que tenía aquel varón, hermano, de parte de Dios. Como la bendición que nosotros tenemos de ser hijos de Dios. Eso es una bendición grande, especial. Hermano, el ser hijo de Dios es especial. La bendición es especial. Por eso la bendición que nosotros portamos es especial, porque solamente es para los hijos. El pan es para los hijos. Amén, ¿entendemos eso? Entonces, tenía una bendición especial. Era primogénito. Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces, verso 32 dice: entonces dijo Esaú: he aquí que yo voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Yo voy a morir. ¿Para qué voy a ir a la iglesia tanto? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Sí, voy a morir. No sabiendo que después de la muerte comienza la vida para el creyente. La bendición de nosotros, hermano, no está en la totalidad en esta tierra. La bendición de nosotros no está, hermano, desgranada cuando ahorita que estamos en la bendición de nosotros se va a desgranar cuando partamos con el Señor. Ahí comienza la bendición del Señor en abundancia. Ahora, este hombre menospreció la primogenitura, y al menospreciar la primogenitura, que es la bendición de la vida eterna, la bendición de ser hijo, la bendición de tener el privilegio, hermano, de ser tomado en cuenta, la bendición de muchas cosas que encierra la primogenitura. Si usted se va a estudiar lo que es la primogenitura, y se va a dar cuenta cuántos privilegios tiene, hermano, aquel que es primogénito. Ahora, sabemos que el primogénito era aquel que rompía la matriz de la mujer, el primero, pues, el varón que nacía por primera vez. No, si por segunda vez no puede nacer. El varón que rompía la matriz de una mujer era primogénito. Y todavía está la primogenitura, pero ahora nada más que la primogenitura ahora es en Cristo Jesús. Ahora, dice el capítulo 12, verso 16 de Hebreos. Habla, hermano, de la fornicación de Esaú al vender su primogenitura. Entonces, cuidemos la bendición de Dios en nuestra vida, porque si no cuidamos la bendición de Dios en nuestra vida, podemos volverlos, hermano, fornicarios. Cuidemos, amemos la bendición de Dios. No menospreciemos la bendición. Pues ¿para qué quiero yo ir a la iglesia? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Es peligroso. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, verso 16? Habla allí, déjeme buscarlo aquí. Dice: no sea que haya algún fornicario o profano, ¿como quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Quiere decir, hermano, que el menospreciar lo que Dios da es fornicación. Bien. El menospreciar lo que Dios da es menospreciar la bendición de Dios, es provocación. Bueno, este pueblo cayó en eso, menospreció la bendición de Dios, menospreció, hermano, todo lo que Dios les estaba ofreciendo. El que menosprecia lo que Dios le ofrece cae en un estado de fornicación. Y la Biblia dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. ¿Estamos entendiendo? Ahora, quedamos claros que la fornicación no solamente es tener un acto sexual ilícito, sino que también, hermano, menospreciar
la bendición de Dios es fornicación. No tomar en cuenta lo que Dios, regalarlo, porque Esaú regaló su primogenitura, aunque después, hermano, se lamentó, pero ya era tarde. ¿Entendemos eso? Aunque después se lamentó y ya era tarde, ya no había para él la bendición de Dios. Ya la bendición de Dios, hermano, la bendición de Dios para esa vida, por ser primogénito, ya había pasado a manos de otra persona, porque esa misma persona había desechado a Dios. No tomemos en poco las cosas de Dios, porque cuando tomamos en poco las cosas de Dios, fácilmente las podemos cambiar por otras cosas o fácilmente las podemos vender. Y cuando las vendemos, entonces nos convertimos en fornicarios, y al convertirnos en fornicarios, entonces no heredamos el reino de los cielos. ¿Estamos entendiendo? Hay que cuidar la bendición de Dios. La presencia de Dios hay que cuidarla. Hermano, el derecho que nos da el Señor hoy, que somos reconocidos como sus hijos, de estar allí sentados en esa silla, no la menospreciemos. ¿Entiende eso? Porque otros quisieran estar sentados donde usted está y no pueden. ¿Entiende eso? Otros quisieran tener esta palabra y no la tienen. Otros quisieran que Dios les hablara y no les habla. ¿Por qué razón? Ignoro las razones, pero algunas razones pudieron haber sucedido. Ahora, si menospreciamos nosotros lo que Dios nos está dando, nos convertimos en fornicarios. Esaú menospreció la primogenitura. ¿Para qué quiero yo esto? Al fin y al cabo ya me voy a morir, dijo. No necesito esto. Hermano, vuelvo a recalcar, la primogenitura no es para este tiempo. La primogenitura es para después que partamos de esta tierra. Estamos preparándonos, cuidando lo que Dios nos ha dado. Ahora, el verso 9, vuelva otra vez a Corintios. Verso 9 dice, hablando, hermanos, saliéndolos de la fornicación, hablando un poquito sobre la provocación, dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Quiere decir que se puede tentar al Señor? ¿Sí? Hermano, el juicio, el castigo por tentar al Señor, por provocar al Señor, es muerte por las serpientes. Cuando Israel provocó al Señor, vinieron las serpientes venenosas y comenzaron a morderlos y comenzaron a morir. ¿Sabe que serpiente, hermano, es una figura del enemigo? Las serpientes venenosas. Cuando una persona comienza a provocar a Dios, entonces comienza a tener problemas. Ahora, ¿qué es provocar? Provocación es enojar. ¿Entiende? Enojar a Dios. Esa es provocación. Este pueblo provocó a Dios. ¿Cómo lo provocó? Bueno, adorando a otros dioses que no era Dios, desobedeciendo al reglamento de Dios, a la voluntad de Dios, hermano, fornicando como Esaú, ¿entiende? Menospreciando el valor que Dios había puesto en ellos, el valor que Dios les había dado en ellos. Hermano, ser cristiano es un gran valor. El ser cristiano, el ser hijo de Dios, es un gran valor, es mucha honra, es bastante honra. Así que no se, hermano, no se avergüence
Si alguno hubiera por aquí esta noche que se avergüenza de ser creyente, de ser cristiano, hermano, es una gran honra, es un gran valor el cual Dios nos ha dado de ser hechos hijos de Dios. Amén, ¿entendemos eso? Levantemos la frente donde quiera, porque somos hijos del Rey, hijos de Dios. No vaya a ser como determinadas personas que dicen, ¿usted va a la iglesia? Sí, pero es que me invitan. La provocación. Deuteronomio capítulo 4 verso 25 habla de la provocación. Segunda de Reyes 23, 19 habla de la provocación. ¿Cuándo es que provocamos a Dios? Cuando hacemos cosas que a Dios no le gustan. Cuando hacemos cosas que a Dios no le gustan, entonces lo estamos provocando. Cuando no obedecemos, cuando tomamos decisiones nosotros si no consultamos a Dios, hermano, entonces estamos provocando a Dios. Hay muchas cosas que pueden provocar a Dios. Y debemos de entender, hermano, que hay que cuidarse de esas peligrosidades de pecado, de no provocar a Dios. Por eso el creyente debe tener mucho cuidado en guardar su boca y sus acciones. ¿Cuántos creyentes toman decisiones por sí mismos, sabiendo que tienen a un Dios? ¿Ah? Eso es provocar a Dios. Como que Dios no valiera nada. ¿Entiendes? Como que Dios no estuviera en el asunto. Como que Dios estuviera ahí como alguien que no tiene voz ni voto. Dios tiene todo el derecho sobre sus hijos. Como los padres tienen todo el derecho sobre sus hijos. ¿Entendemos eso? Los padres tienen todo el derecho sobre sus hijos. Así Dios como Padre tiene todo el derecho sobre sus hijos. ¿Por qué razón? Porque los ha comprado a precio de sangre. Por lo tanto, tenemos que ir ante el Señor. No lo provoquemos cuando hacemos cosas que a Dios no le gustan. ¿Le gustará al Señor ver a un creyente hablando malas palabras? ¿Le gustará al Señor a un creyente mezclado con las cosas del mundo? ¿Le gustará al Señor? Entonces, todas esas son provocaciones. Y esas provocaciones causan daños grandes, hermano, a la gente que las hace. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Estamos aprendiendo? Sí. Deuteronomio 4:25 y Segunda de Reyes 19. Bueno, no sé si quiere que los leamos. ¿Sí? Llegó tarde el té. Deuteronomio, sí, ahí está. Deuteronomio 4:25. Vamos a pasarlo para acá. Deuteronomio 4:25 dice, ¿estamos ahí? Bueno, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si los corromperéis e hicieres esculturas e imágenes de cualquier cosa e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios se alegrará. ¿Así dice? ¿Se enojará? Quiere decir que cuando ya la familia crezca, cuando ya los nietos comiencen a hacer sus travesuras, cuando ya los hijos, y si nosotros como protagonistas de esa familia les permitimos, entonces, hermanos, Dios se enojará. ¿Estamos entendiendo? Así que hay que tener mucho cuidado. Ahora, leamos otro, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 23:19. Hoy se me agarró el tiempo. Segunda de Reyes 23:19. Si usted lo tiene, por favor, léamelo ahí, porque yo no lo he encontrado todavía. Aquí está. Ajá.
Mire. Fíjese, todas las cosas de los lugares altos que estaban en la ciudad de Samaria, las cuales había hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías. O sea que los lugares altos son lugares de adoración, lugares, hermano, de acercamiento. Pero el pueblo de Israel no se acercaba a Dios, se acercaba a otros lugares donde no debía acercarse. Perdone, ¿a dónde se acerca más usted? ¿A qué lugar se acerca más usted como hijo de Dios? ¿A los lugares altos del mundo o a Dios? Pero esto provocó enojo ante el Señor. ¿Qué sucederá, hermano? Perdone, ¿cuántos un comprometido, una comprometida a matrimonio, que mire el varón que está platicando más con otro que no es, ¿cómo se pondrá? ¿Me entiende? Alguien que está comprometido a matrimonio, porque eso es lo verdadero, ¿verdad? A matrimonio, que está comprometido con un varón, una dama que está comprometida con un varón a matrimonio, y esta dama se va a platicar con el exnovio, y él viéndolos de allá, ¿cómo cree que está el corazón de aquel? Alegre. Hermano, la iglesia está comprometida para matrimonio, ¿sí o no? ¿Cuántos son iglesias del Señor? Bueno, entonces dejemos de andar chachacaleando. ¿Aló? Si estamos comprometidos con el Señor, es con el Señor y nada más. Y honrémoslo. Pero el que anda chachacaleando con el mundo, vea que no le vaya a caer el real. Dios no está alegre con alguien. Hermano, ¿qué alegre puede estar una persona, varón, o viceversa? Porque puede suceder también a viceversa. No solo las damas pueden chachacalear, sino que también los varones pueden chachacalear con la exnovia y con y ahora por Facebook, por ¿cuál es el otro? Twitter, ¿verdad? Ay, gocho. Ajá. Es falta de respeto, ¿no? Falta de aprecio, de cariño, de respeto ante Dios. Entonces Dios se enoja. Y miremos el último, porque ya solo me quedan 8 minutos. La murmuración. Verso 10. Ahí está. El verso 10 de 1 de Corintios, donde estamos ubicados. El verso 10. ¿Qué dice el verso 10? Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. O sea, siempre hay murmuradores, hermano. Ojalá que no sea usted uno de ellos. Diga, yo no. ¿Seré yo, Señor? Como algunos de ellos, miren lo que dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El murmurador. El murmurador, la murmuración, hermano. ¿Sabe qué es murmuración? Conversación en perjuicio de un asunto. Esa es murmuración. Conversación en perjuicio de un asunto. O sea, que habla, pero no para construir, para seguir construyendo, para seguir edificando el asunto, sino para destruirlo. Hay un plan que se está realizando
Y aparece alguien por ahí, pues fíjese que yo no estoy muy de acuerdo, porque fíjese que esto. Esa es murmuración. En vez de decir, está bueno el plan, echémosle a andar, démosle, apoyemos, aportemos con ideas, aportemos con esto. Eso no se llama murmuración, pero murmuración es conversación en perjuicio de un asunto. Ahora, miremos Filipenses, libro de Filipenses, capítulo 2 del libro de Filipenses. Dice el apóstol Pablo ahí, en el libro de Filipenses capítulo 2, déjenme buscarlo aquí. Verso 14, habla allí. Haced todo sin murmuración y contienda. Haced todo sin murmurar ni contienda, porque la murmuración es pecado. La murmuración es, hermano, un pecado que hace destruir al hombre. La murmuración. Cierro esta noche en la primera carta del apóstol Pedro, en uno de los capítulos, en el capítulo 4, verso 9. ¿Lo tenemos? Dice la primera carta, verso 9: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Entiende? Sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces son 4 pecados capitales, entre muchos, pero esos son 4, hermanos, peligrosísimos, que hicieron que el pueblo de Israel no entrara, o sea, que el pueblo, la mayoría de ellos, no entrara al reposo de Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque estamos viviendo tiempos similares, donde muchos pueden caer en el lazo de murmurar, de idolatría, de fornicación o de provocación. Después de haber ampliado, hermano, lo que es cada uno de estos pecados, pues nosotros tenemos que tener el cuidado de no caer en ellos. ¿Estamos entendiendo? De no caer en ellos. ¿Por qué? Porque por estos 4 pecados, los demás no agradaron a Dios. Y por no agradar a Dios, anduvieron 40 años en el desierto para morir, por no agradar a Dios. Fíjense qué tremendo esto. 40 días estuvieron los espías, óigame bien esto, 40 días estuvieron los espías recorriendo la tierra de Canaán para traer una información a Josué y a Moisés, a Moisés, de lo que era la tierra de Canaán. Pero como en esos 40 días vinieron 10 de ellos, de los espías, pusieron en negativo todo y dudaron de Dios, pusieron todo lo contrario. Entonces vino el Señor y dijo: yo no les voy a dar esta tierra a ustedes, porque una de los reclamos del pueblo de Israel
en el desierto a Dios era: nos has traído para matarnos y matar a nuestros hijos. Óigame bien esto. Los has traído para que nuestros hijos se mueran en el desierto. Entonces viene el Señor y dice: no, sus hijos entrarán a la tierra prometida, pero ustedes no. Y por causa de ustedes, oigan, por causa de ustedes, les dice el Señor a este pueblo, por causa de ustedes, sus hijos van a vagar 40 años en el desierto hasta que se mueran todos ustedes. Les voy a dar, hay un versículo en la Biblia, en el libro de Números habla de eso. Les voy a dar 1 año por día. O sea que estuvieron 40 días inspeccionando la tierra a la cual ellos iban a vivir. Pero como dudaron, como se retrocedieron, entonces dijo: bueno, ahora les voy a dar 40 años, 1 año por cada día que estuvieron inspeccionando la tierra, hasta que todos se mueran, menos sus hijos. Los únicos, dijo el Señor, que van a entrar con los hijos va a ser Josué y Caleb, porque ellos tienen otro espíritu. Hermano, Dios cumplió su promesa. No entraron a poseer la tierra hasta que no murió el último de los que provocaron a la ira del Señor. Tengamos mucho cuidado. Mejor Yalet, cuando nos provoquen, hermano, a la murmuración, a la provocación o a las otras pecados que hay que tener. Cuidémonos de, hermano, de no fallarle a Dios. Cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestro hablar, cuidemos todo lo que somos, porque estamos, óigame bien, estamos en el camino. Todavía no hemos entrado al reino celestial. Vamos hacia la ciudad de Dios. Cualquier cosa puede suceder en el camino, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Cualquier cosa puede suceder en el camino. Es importante esto, porque Pablo habla y dice: vea que el que esté firme no caiga. Ay, no, pues yo nunca voy a hablar de nada, yo nunca voy a ser idólatra, no, hermano, yo nunca voy a ser fornicario. Hay que tener mucho cuidado, porque la fornicación no viene solamente por relación sexual. ¿Por qué no levantamos las manos esta noche y le decimos: Señor, ayúdanos, guárdanos para no pecar contra ti? Si usted siente ponerse de pie, hágalo. Si quiere seguir sentado, pues siga sentado. Pero que el pecado no llegue y destruya nuestra vida. Hoy más que nunca debemos de cuidarnos, porque ya visualizamos nuestra tierra, ya visualizamos nuestra redención, ya estamos cerquita, hermano. Mejor digámosle: Señor,